Bueno, haciendo una recapitulación rápida, la vez pasada vimos el párrafo que está ahí arriba y decíamos que el libro habla de lo manifiesto y lo no manifiesto, en el sentido de que de la unidad original de la que todo partió, que uno puede identificar con así de forma muy superficial con Dios, pues, pero en realidad es con el yo soy, ¿no? Que es algo un poco más sofisticado, un poco más elaborado, pero no pasa nada si pensamos que es Dios, solo que en un estado no diferenciado, donde todavía no había creado nada, no se había eh, producido nada, ¿no? Ni siquiera el espacio, ni siquiera el tiempo. Y entonces el libro dice que el universo evoluciona en eras y que poco a poco se va manifestando cada vez más algo de ese yo soy. Entonces está lo oculto, lo no manifiesto, que sería la cajita de la izquierda, que está gobernado por estos tres potenciales, que también se llaman potenciales ocultos, en el sentido de que si algo es no manifiesto, uno ni siquiera puede anticipar o imaginar qué va a ser, no es como los potenciales que conocemos. Eh, Son posibilidades totalmente inimaginadas para cualquier inteligencia del universo humana o sobrehumana. Ahí hay potenciales en cuanto a manifestación de energía y materia que aún no existe. Incluso puede que lleguen a existir especulando formas de energía que hoy en día no existen o formas materializaciones de un tipo que no existe, que solo sean posibles bajo ciertas condiciones en ciertas regiones futuras del espacio, por ejemplo. O puede que haya valores que surjan que hoy en día no existen o seres que nadie ha imaginado que sean necesarios en la economía universal, es decir, para la administración del universo, pero que pueden tener lugar. Un evento de esos ya pasó. El ejemplo típico es el de Magestón, el ser que controla la reflectividad, que es la habilidad de saber, sentir, conocer cosas instantáneamente que ocurren en otro lugar del universo, con ayuda de unos seres, un tipo de ángel muy elevado, supernafines se llaman. Entonces hay un ser que se llama Magestón que apareció del absoluto de deidad y con la ayuda del Supremo, digamos que lo que más interesa en este momento es que el absoluto de deidad dio origen a él. Y nadie se lo esperaba. Entonces, eso es. Por el otro lado, lo manifiesto, que también el libro lo denomina lo existente, y aquí hay potenciales revelados. Por ejemplo, yo sé que si estudio paramédico 8 años, tengo el potencial de ser doctor. Es un potencial que conozco, no es un potencial oculto. Y algunos de esos potenciales, de hecho, se actualizan. Digamos que ya estudié y de hecho soy médico. Eso, si fuese cierto, no soy médico, por supuesto, es un potencial actualizado. Listo. Bueno, entonces es como un resumen de ese pedacito. Esto de aquí abajo es ya una frase que está acá al final, eh, que habla de la parte funcional. Dice que el Hijo, el Espíritu eh, y el paraíso, que son los absolutos existenciales, eh, y también está el Padre, pero el Padre, digamos que el Padre siempre es, digamos. Entonces ellos, dice acá al final, que para saber cómo funcionan ellos, eh,
En nuestro nivel, pues sería imposible porque ellos funcionan más allá del espacio y del tiempo, ¿verdad? Es como decir a unos niños de kinder, ¿cómo puede un profesor de física cuántica mostrarles cómo es que él funciona usualmente? Pues no puede, ¿verdad? Pero sí puede funcionar como profesor de aritmética básica, por ejemplo. Entonces el espíritu y el paraíso en los niveles que trascienden el tiempo funcionarían como el último. Y en nuestros niveles que están dentro del espacio y el tiempo funcionan como el supremo. O sea, el supremo actúa como actuarían el Hijo, el Espíritu y el paraíso si estuviesen acá metidos de este lado del espacio-tiempo. Eso es lo que dice el último párrafo. O sea, no solo no podemos imaginarnos al Hijo, al Espíritu y al paraíso porque están por fuera del tiempo, no nos los podemos imaginar completamente bien, sino que en particular el cómo funcionan, cómo actuarían, cómo obrarían, qué medidas tomarían, eso tampoco no lo podemos imaginar completamente bien de este lado, pero lo más parecido sería el Supremo. Listo. Entonces, eso lo vimos la vez pasada. Ahí vamos. Eh, y si no tienen preguntas, podemos seguir, o si no, si hay preguntas o comentarios, adelante. Una pregunta ahí, Ernesto. En un universo finito y hacia este mismo, el Hijo, el Espíritu y el paraíso funcionan en el último. Ahí ese funcionan, creo que te lo pregunté la vez pasada, no me acuerdo. Si el Hijo, el Espíritu y el paraíso están por fuera del tiempo y del espacio, ¿cómo funcionan en el último? Pero pues por eso acá está tal como está condicionado y cualificado en el Supremo. O sea, estrictamente no es en el último, sino en en lo que el último puede proyectar en el Supremo. Bueno, poníamos este ejemplo de que es como si el Hijo, el Espíritu y el paraíso fuesen un cubo. Eh, pero si un ser vive en dos dimensiones, ¿cómo le explicas que es un cubo? Pues le explicas la proyección de un cubo en el plano que sería más bien un cuadrado. Y si un ser no vive en dos dimensiones, sino que vive en una línea infinita, ¿cómo le explicas que es un cuadrado? No puedes, pero le puedes explicar que es un segmento, por ejemplo, que es como lo más parecido a un cuadrado. Entonces, en ese sentido, la funcionalidad no la detectamos directamente, sino que podemos entender cómo funciona el Supremo y lo que nos están diciendo, cómo actúa el Supremo, cómo gobierna, cómo administra, es como actuarían el Hijo, el Espíritu y el paraíso. Y más directamente ellos lo que están diciendo ahí en ese paréntesis es que ellos, como su proyección más elevada y primera sería el último, pero incluso el último no lo entendemos. Porque recuerden que el último trasciende el tiempo y el espacio, nosotros no trascendemos. El nivel absoluto ignora el tiempo y el espacio. Digamos, en el paraíso no hay tiempo ni espacio. Por eso está más cerca de ellos, al no tener ellos también tiempo ni espacio. Sí, exacto. Ok. O sea, es igual que con la primera fuente y centro, con Dios. El libro dice, ustedes no pueden entender a Dios, porque ustedes están en el espacio-tiempo, Dios está por fuera del tiempo, antes que el tiempo y después que el tiempo, digamos, si se quisiera decir así. Y todo lo que ustedes imaginan es espacio-temporal y su lógica y su filosofía está basada en una causalidad que difícilmente puede funcionar sin una noción de antes y después de causa y efecto
Entonces, eh, incluso sus ideas de eternidad son unas ideas de un tiempo eterno, pero no logran concebir una eternidad que sea no tiempo. Entonces, aquí pasa algo parecido. Ellos dicen, lo más parecido a Dios, o lo más que ustedes pueden comprender de la idea de Dios, en realidad está englobado y contenido en lo que entiendan de el Supremo. Y acá están diciendo, lo más que pueden comprender de cómo funcionarían el Hijo, el Espíritu y el paraíso, está comprendido, englobado en lo que puedan comprender de cómo funciona el Supremo. Es como si tú tienes un trabajo muy sofisticado en tu oficina, donde sea, y tienes que hacer ese trabajo, pero ahora en una tarea muy sencilla del hogar. Entonces tú no vas a funcionar igual de complejo. Aplicas solo unas cosas porque otras ni siquiera aplican, ¿sí? No hay las herramientas, no hay la necesidad, etcétera. Entonces, viendo cómo funcionas tú haciendo esa tarea sencilla, escasamente nos hacemos una idea de cómo funcionas en tu trabajo, en tu oficina, haciendo alguna labor más sofisticada. Pero es lo más que podemos, porque esa es la Pero, única tarea que Andrés, estamos haciendo. eso no lo vamos a superar ni siquiera en las etapas, digamos, en las que viene. O sea, Sí, digamos que siempre vamos a tener... no, claro, cuando tú entras al paraíso, o sea, el paraíso dicen que es un objeto de una materia única que no existe en ningún otro lado y que es así plano, elipsoidal. Cuando tú cruzas, te estás saliendo del espacio-tiempo y estás entrando al no espacio, no tiempo. Es como si fuese un portal dimensional, digamos, solo que allá ni siquiera hay dimensión porque dimensiones son espaciales, ¿no? Es como siempre no lo imaginamos. Es que te sales del espacio y te sales del tiempo. Eso es incomprensible para nosotros que estamos acá. Entonces, cuando tú ya estés en esa región, estás del otro lado y existiendo allá, tienes acceso a una visión nueva de todas las cosas, ¿no? Incluso nada más con entrar a Bona, el tiempo ya es algo diferente. Yo creo que incluso con morirse, ¿no? Porque en las experiencias cercanas a la muerte, eh, el tiempo parece que no corre igual, o sea, hay como una pequeña liberación de tiempo, con lo que uno intuiría. Entonces, es como algo gradual y el máximo de comprensión es claro cuando visitas el paraíso por primera vez. Ok, gracias. O sea, digamos, así un resumen súper sencillo, el libro siempre dice, Dios siendo infinito no se puede haber manifestado completamente. Ha manifestado solo una parte, pero siempre tendrá más. Es casi de sentido común si uno lo piensa, ¿no? Y no puede ser que todo lo que Él es se manifieste dentro del espacio-tiempo, porque esas son creaciones de Él, ¿sí? Y Él está antes y por fuera. Entonces, eh, uno puede intuir algunas cosas de cómo funciona Dios, de cómo hace las cosas, de cómo se administra el universo, pero todo eso que intuya y que es válido y es importante, hay que entender que lo estamos analizando estando metidos acá y por lo tanto no es realmente así, igualito, sino que es algo superior, pero hay que salirse de acá. Eso es como el resumen. Que es muy interesante porque si tú piensas en otras, en religiones, en otras teologías, pues no entran en esas profundidades, ¿cierto? De No, no decirte, entran en esos detalles. Pero entonces, ahorita como mencionas, entonces por eso dicen que lo que nosotros alcanzamos a comprender es el Supremo, porque el Supremo
sí está dentro del espacio-tiempo. Sí, y esa es una de las funciones de él, ser para nosotros como una representación de, y es el que tú te has imaginado toda la vida. Por eso acá aquí arriba Ok. hacíamos un dibujito con un Es, muñequito es, este. es coherente eso que El, dices. Ahora me entiendo un poco más. el Dios que siempre nos hemos imaginado, ¿tú cómo te lo imaginas? Prestándote No, pues, atención, ¿cierto? Y de pronto tratas de orar, incluso cuando es un niño trata de negociar con él, y piensa que él se puede cambiar y que él está viendo a ver si las cosas salen bien o mal y toma una decisión u otra, que de pronto ha ensayado y se ha equivocado y ha vuelto. Como que crece por experiencia, eso es lo que uno se imagina y por eso lo ponen también acá con barba, ¿no? Que dicen, bueno, es viejo, la vejez es experiencia también. Pero mira que te lo imaginas por decir algo sobre una nube y eso es imaginártelo en el espacio y metido acá en el tiempo con nosotros. Y eso no puede ser realmente. Pero no podemos imaginarnos más que eso, porque estamos acá en el espacio-tiempo. Entonces, la primera fuente, o sea, eso es válido, pero eso que nos estamos imaginando en realidad corresponde al Ser Supremo, que sí es una deidad experiencial. La primera fuente y centro está, esta cajita es el espacio-tiempo, está por fuera del espacio-tiempo, está acá afuera. De hecho, está en el paraíso, ¿no? La personalidad de la primera fuente y centro es Dios el Padre, ¿no? Cuando el libro quiere referirse estrictamente a su personalidad y no a todos sus atributos, más la personalidad, lo llama Dios el Padre. Y en inglés, acuérdense que eternidad es una palabra que puede significar dos cosas. Una duración infinita, hacia adelante, hacia atrás o en ambas direcciones de tiempo. Pero también puede representar un estado de no tiempo, donde no hay tiempo. Y el libro cuando usa la palabra eternidad muchas veces se refiere a esto. Hay que es mirar según el contexto. Entonces, si tú, Andrés, pero entonces ahí tengo otra pregunta. Entonces, los ajustadores, que son un fragmento del Padre, de ese Padre que está por fuera del espacio y del tiempo, mm, los ajustadores entonces están en el juego del espacio-tiempo. No entendí, ahora sí. ellos están muy cerca del paraíso, pero sí, como son de la esencia del Padre, fíjate que logran trascender, por ejemplo, el tiempo aparentemente, porque viajan de un lado a otro del universo de forma casi instantánea. Sí. Eso es una muestra de su origen. Y son energía de una forma pura, no son una energía del tipo que uno puede encontrar acá, ¿verdad? En el espacio-tiempo, sino son casi que una pre-energía. Y la mente de ellos también es una premente, no es la mente del espíritu infinito y de los siete espíritus rectores, que es la dote para el espacio-tiempo, sino que es una mente que antecede a esa mente. Dice el libro que tienen premente. Entonces, fíjate que en muchos adjetivos dicen que son pre, justamente porque están tan cerca y tan relacionados con la primera fuente y centro, con el Padre Universal. Eh, una advertencia, sí, siempre es que el libro la hace en los primeros 5 documentos, que no podamos entender a Dios el Padre, no significa que no podamos tener una relación personal con Él. Eso es otra cosa completamente diferente. Eh, porque está el peligro del agnosticismo. ¿Sí? ¿Qué dice el agnóstico? No es exactamente ateo. El agnóstico dice, ejemplo, Carl Sagan era agnóstico. Él decía, yo no soy como tan ingenuo para ser ateo, porque el ateo dice que Dios no existe y yo no puedo probar que Dios no existe, no tengo elementos. Entonces yo no me declaro ateo, pero sí me declaro agnóstico, decía.
Y entonces el agnóstico, ¿qué dice? Como yo soy finito, no puedo entender ni tiene sentido que discurra, que argumente, que trate de pensar o filosofar sobre un ser que debería ser infinito, eterno, en fin. Entonces, si existe o no existe, no me preocupa porque es algo inalcanzable en caso de que existiese. Entonces, sencillamente ignoro el problema. Y eso pues deja en una orfandad espiritual al que tiene esa posición. Y hay corrientes filosóficas que lamentablemente caen en eso. Eh, esa postura, por ejemplo, alguna vez la proponían en una escuela de filosofía que se llama Nueva Acrópolis, que es muy adepta a las enseñanzas de Blavatsky, de la teosofía. Entonces suena aparentemente lógico, pero no, es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que sentirlo. Entonces, para entender está el Supremo, ese lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Pero para tener relación directa está el Padre Universal. Y un niño puede tener relación de comunión con su padre aunque no lo entienda. O si no, ningún niño podría amar a su papá o a su mamá o dudaría de que existiesen o en fin, pero eso no ocurre. Para disfrutar de la relación de comunión no hace falta entender. Entonces, y eso pasa con el ajustador. El ajustador no es para entenderlo, porque sus motivos están muy por encima de nuestra comprensión. Es simplemente para buscar la comunión y confiar. Por eso Jesús decía, si no os haced como niños. O sea, usted confíe, no se preocupe por comprender, porque es que usted no puede comprender en este nivel. Pero sí puede confiar y sí puede dejarse guiar. Entonces, ese es un peligro, y por eso lo menciono, porque el agnosticismo es una trampa filosófica. Bueno, ok. Entonces le damos, si les parece, el siguiente para... Yo quería resaltar algo, Andresito. Sí, Es que dale. en ese párrafo, ¿En cuál? en Este. el que está, en este, allí, ese. En ese párrafo hay unas definiciones que deberíamos extraer pues para futuros estudios. Por ejemplo, esa definición del actor conjunto es en la parte donde está más completa, porque pues al actor conjunto se le atribuyen muchísimas más cosas, pero esos tres renglones de esta definición me Ah, parece muy completo. sí, Porque ahí está sí, metido pues la mente, la energía materia y sobre todo le pone propósitos a los niveles materiales y ujú. motivos al nivel espiritual. Entonces es muy profundo para estudiar cada palabrita de esas. Me parece muy, pues que tiene más que en Sí, cualquier otra parte. ah, sí, acá, eh, así como el absoluto universal engloba al absoluto de deidad, que es encierra los potenciales que tienen que ver con lo espiritual y con la personalidad, y al absoluto no cualificado, que tienen que ver con los potenciales relacionados con cosas inmateriales y con materia y energía. Entonces, básicamente lo no manifiesto es uno. Entonces, siempre que aparecen dos en una filosofía monista, o sea, que dice que todo viene de uno, siempre que aparentemente tú tengas dos, debe ser eso, una apariencia. Porque si todo es uno, en realidad es que por ahora lo estás viendo como dos, pero existe algo que los conecta y en realidad son lo mismo. ¿Eh? O sea, tú crees que a veces es cara y a veces es sello y entonces son dos manifestaciones, pero en realidad algún día vas a ver que es una sola moneda con cara y sello. Entonces, eh, el absoluto universal es ese mediador, el tercero mediador se llama esto, que realmente hace que
podamos decir que en realidad es un único, en el fondo, un único absoluto de potencial, dijéramos. Parece que son tres, pero algún día veremos que en realidad es uno. Y el espíritu también es, en ese sentido, un mediador de lo que el libro llama la tensión fundamental en el prólogo, y es que existen valores y cosas espirituales, por un lado, que las administra el Hijo, y energía y materia. Energías de muchos tipos y materia, cosas materiales, no espirituales, que son atraídas y controladas por el paraíso, que es como una super máquina en el sentido más abstracto de máquina posible, digamos. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que haya unidad en el universo si existen valores? Piensen en un valor cualquiera. Es algo que no es tangible, ¿verdad? Es algo que uno siente, que está en un nivel de conceptos profundos, incluso más arriba de las ideas está un valor. Las ideas lo explican un poco, pero el valor es algo que en última se siente. Y por otro lado tenemos materia, cosas. ¿Cómo puede ser que existan dos realidades tan diferentes? Tiene que ser una ilusión, ¿no? El libro dice que en el paraíso efectivamente la materia, la mente y el espíritu son uno solo, y que ya logramos ver eso. Entonces el tercero mediador acá es el espíritu. Y por eso el espíritu eh, tiene que ver con la mente, porque la mente te permite conectar lo material o funciona sobre sustrato material, por ejemplo, y te permite filosofar sobre lo que significa en términos de una realidad superior. Entonces, por eso tiene que ver con la mente, tiene que haber también que ver este nivel intermedio con lo que es la filosofía, que busca significados más profundos en lo que son las cosas y las leyes físicas. Tiene que ver también con el arte, que el arte mediante cosas materiales, porque el artista tiene siempre un material, una materia prima, que es material, sea eh, barro, sea luz, sea sonido, sean energías de algún tipo, tiene un sustrato material, sugiere a partir de esa materia unas ideas, y esas ideas a su vez llevan a descubrir o a sugerir valores, ¿no? Al menos el arte ideal es ese. Entonces, por eso acá este párrafo, para concluir, dice que el actor conjunto es al mismo tiempo activación mental de la energía cósmica, la conceptualización del propósito espiritual y la integración, este pedacito, integración quiere decir que une causas y efectos matemáticos de los niveles materiales, o sea, el nivel de las cosas, con los propósitos y motivos volitivos del nivel espiritual, o sea, el nivel acá de los valores y de lo espiritual. Entonces, gracias a la mente es que podemos ir poco a poco a medida que vamos hacia el paraíso, descubriendo que estos dos niveles en realidad están conectados y son manifestaciones de lo mismo en cierto sentido. Entonces, la dualidad básica del libro, acuérdense que es esa, valores y cosas. En filosofía hay una dualidad que es también la más famosa, pero no es esta del libro. En filosofía es la dualidad que propone Descartes. Él dice, hay mente, hay ideas, o sea, yo soy consciente de que tengo ideas y mis ideas no son materiales, son una cosa diferente, son abstracciones, pero yo vivo consciente de ellas, trabajo con ellas, hago deducciones. Cuando tengo una idea, sé que tuve una idea, y eso no es una cosa con toda seguridad. Está más en el nivel del razonamiento, de la abstracción, casi de lo filosófico. Entonces, eso no es una realidad del universo tangible. Y claro que hay cosas que las manipulo, las toco, lo tangible. Entonces, esa es la dualidad fundamental que le enseñan a uno en filosofía, pero es diferente de la del libro, ¿no? La del libro son valores y cosas. Y hay
propuestas monistas en filosofía que dicen, bueno, de alguna manera la mente y las cosas deben ser aspectos de lo mismo. Así como hay filosofías o propuestas filosóficas dualistas que dicen, no, efectivamente son dos realidades diferentes y no hay que esforzarse por tratar de conciliarlas o de verlas como aspectos de una misma unidad. Entonces, el libro de Urantia no es dualista en ese sentido, es monista, aunque sí reconoce que hay una tensión primaria, que son valores y cosas, y que el integrador o el tercero mediador es el espíritu. Y la principal herramienta para esa mediación, para que la criatura pueda lograr esa mediación poco a poco, es eh, la mente. Bueno, Bastante profundo esto. sí, En realidad, o sea, la duda no, pues como la inquietud es que por allá en otra cita decía que la mente maneja la materia y el espíritu no dice maneja, pero sí dice que influye sobre la mente, ¿sí? Y que una actuación mental sobre la materia sin el espíritu es algo que no se sabe pues dónde pueda parar. Que para que uno pueda, este manejo, pues es mi resumen, ¿no? La cita es más sencilla. Para que yo pueda hacer que todas mis actuaciones que yo haga sobre la materia sean de valor supremo, tengo que estar asistida por el espíritu. ¿Sí? sí, Entonces, pues ya como tratando de aplicar este concepto tan complejo a la vida práctica. Uno puede sí, tener muchas habilidades, pero si yo no me asisto por el espíritu, yo no sé lo que estoy haciendo, si realmente es de valor supremo o no. ujú. Sí, lo que pasa es que tu mente tiene la habilidad de ser consciente de tu cuerpo físico, de los impulsos primarios, instintivos, animalísticos, y eh, a la vez es consciente de la realidad del ajustador, que es nuestra realidad espiritual, digamos. Es un ser externo, pero representa para nosotros el punto de vista espiritual. Uh-huh. Y el ajustador también sugiere. Y aquí tiene que ver la personalidad, porque realmente es la personalidad donde está el libre albedrío. La personalidad está también en contacto con la mente. Entonces la mente le manda siempre ambas informaciones. Y la personalidad, que es una realidad que es muy misteriosa porque no es ni materia, ni mente, ni espíritu, es la que decide cuál de las dos toma. Puede decir, vámonos por abajo o vamos por arriba. ¿Sí? O sea, y entonces en ese sentido es que en todo caso la mente eh, toma finalmente acá una decisión. Entonces sobre el cuerpo físico decide si da un golpe o si da un abrazo, es decir, algo. ¿Sí? Había dos opciones, ¿no? Opción A, opción B. Y acá una de las dos tiene lugar. Pero entonces, esos A serían o como mentes controladas, ¿no? Porque, o mentes conscientes, diría yo. Pues Porque hay puede ser A mentes o B. que, Sí. Lo que pasa es que esta decisión, esto ocurre todo el tiempo. Tu personalidad no para, tu libre albedrío nunca para. Lo que pasa es que no es un proceso consciente, que es otra cosa, salvo en contadas concuerdo. excepciones, en que tú logras parar y decir, bueno, momento, tratemos de sentir de estos dos caminos que hay acá,
pues ¿cuál es el que te da paz espiritual? Es el criterio que dan, ¿no? Si tienes dos, una bifurcación, una Y, Calma, una, calma cósmica, ya la encontré. sí, la que te dé paz espiritual, si quieres, ¿no? Sí. Entonces, la mente ¿en qué sentido domina la materia? En que domina tu cuerpo físico, no es que tú puedas mover cosas con la mente directamente, no estoy diciendo que eso no pase, sino que lo que dice el libro es, en primer lugar, tú dominas el cuerpo físico y a través del cuerpo físico, mediante máquinas, artilugios, herramientas, tú dominas el resto del universo físico, ¿ok? O sea, tú, por ejemplo, manejas un carro. Pero ¿cómo manejas un carro? Con tu mente le das una orden a tus pies y a tus manos para conducirlo, ¿no? Y entonces ya estás moviendo una cantidad de materia y de energía mucho más grande, ¿verdad? O puedes construir una bomba, o puedes construir un medicamento, eh, diseñar un medicamento, en fin. Pero la decisión del libre albedrío originalmente tiene lugar en tu mente. Es posible que haya un lugar de nuestro cerebro que donde actúa la personalidad que no obedezca del todo a las leyes de la física, del azar, el azar en cierto modo ordenado de la mecánica cuántica, digamos, sino que eh, puede ocurrir que hay una parte que es afectada por algún factor desconocido, que sería la personalidad. JJ Benítez ha propuesto eso y hay otros que han propuesto que hay un mecanismo así, de una parte en el cerebro donde no se cumple no se cumplen del todo las leyes de la física, de, digamos, del azar de la mecánica cuántica, que es un azar en cierto modo ordenado en el sentido de que hay unas leyes que obedecen a dan probabilidades, esas probabilidades son ciertas. Lo que uno no sabe es un evento en particular, si va a ser cara o sello, pero tú sabes que en promedio el 50% va a ser cara y el 50% de las veces va a ser sello. Entonces, ahí tal vez, si eso se descubre algún día, ahí estaríamos viendo dónde está anclada la personalidad y funcionando. Entonces, cuando el libro dice que la mente afecta a la materia, es principalmente por este mecanismo. No estoy negando que exista la telequinesis o cosas así, pero probablemente esos son mecanismos que tal vez sean mecánicos en últimas, no son, digamos, tal vez no sean tan misteriosos algún día. Ahí lo que me aterra es que el libre albedrío se sale de la actuación de mi cuerpo físico, de lo mío, pues. Mi libre albedrío afecta el todo. ¿Sí? Entonces allí, sí, cuando hay esos desmanes tan grandes en cualquier nivel, ocasionados por una acción personal, porque yo me equivoqué cuando interpreté lo que tenía que hacer erróneamente y produje una catástrofe. ¿Sí? Por ejemplo, lo del paro que pasó aquí en Colombia. ¿Sí? Hubo mucha gente que se equivocó con eso y produjeron cosas muy, muy difíciles para todo el mundo, para todo. Entonces, una decisión del libre albedrío, ¿quién controla que no se salga de eso, de control? Claro, porque nosotros somos muy inmaduros, somos como niños. Entonces, es un peligro darnos tanta libertad. Pero, pues no son tontos. Es una libertad relativa. O sea, un niño tiene libertad hasta cierto punto, pero si tú lo encierras en una región para que no se salga y se caiga, qué sé yo, a una piscina o se vaya por un balcón. Y
en esa región puede hacer lo que quiera, ¿no? Y como tenemos guardianes del destino, que son los ángeles de la guarda, que el libro los llama así, y hay tantos seres administrando este planeta y está el sobrecontrol que habla del libro que tienen el Padre Universal, incluso los absolutos a veces operan de forma inesperada y se sospecha que lo hacen para encauzar y redirigir siempre el curso de las cosas. Entonces es un libre albedrío relativo. Yo encontré en este párrafo que yo compartí allí, pues todo lo que Andreito ha dicho, para mí está resumido en este párrafo. Pero lo que yo quería comentarles es que, por ejemplo, yo encontré aquí, En el chat sí, en el chat de aquí lo del Zoom, copiamos. yo encontré en ese párrafo la explicación, por ejemplo, de los brujos. Sí que hay gente que cuenta historias de que los brujos hacen cosas y, y que manipulan algunos asuntos y hay gente que les cree y entonces hacen cosas para que sucedan otras. Entonces, se me hace que en esa última parte, cuando dice que yo puedo manipular la energía y lo hago en cuanto yo me vuelvo experto en los secretos de la energía. Entonces, yo conozco secretos de la energía, entonces puedo manipular a los demás. Entonces, sí, son como preguntitas que uno diría que están A, tra- sustentadas en estas citas. a través de la ciencia, mejor dicho. A través de tu conocimiento científico es que manipulas la energía. Sí, porque son los secretos de la materia. Y si dice que es una prerrogativa de la deidad, ¿dónde está la deidad cuando suceden ciertas cosas? Pues está donde quiere y necesita estar, y si no está es porque no conviene. O sea que al final todo se justifica que pase. Sí está, pero está actuando de formas que no son las que tú esperabas, digamos. Sí. Ok. Sí, ese está muy bueno. Ese párrafo. Bueno, entonces el que sigue se relaciona un poco también con el diagramita que habla de lo actual, lo potencial y lo original. ¿Lo leemos? ¿Sí? ¿Quién? Alguien que no ha estado aquí, Yo. que hemos extrañado su voz. Vamos A mí. a ver ese curso, ¿qué tal? ¿Dónde leo? Este de aquí abajito. ¿La actualidad? Yeah. Sí, por favor. Ok. La actualidad de la deidad es lo que el hombre busca en la ascensión al paraíso. La potencialidad de la divinidad humana es en lo que el hombre evoluciona en esa búsqueda. Lo original es lo que hace posibles la coexistencia y la integración del hombre actual, del hombre potencial y del hombre eterno. Yo creo que leí muy bien, pero no entendí muy bien. O sea, el curso de oratoria no, pero no entendí muy bien. Sí, y yo sospecho que ese hombre era con mayúscula, pero bueno, Ah, no. ¿Por qué? porque me parece que se refiere a la especie como tal, no a un nombre Ah, ya. particular. Sí, o sea, hombre, mujer, hombre. Pero Ajá. así sea especie, no va con mayúsculas.
Si es todo el género humano, creo que sí lo pones con mayúscula, ¿no? Pero bueno, de pronto, ahora le preguntamos a Google, pero bueno, ¿qué quiere decir que tú buscas la actualidad de la deidad? Pues realmente encontrarla, ¿no? Que se haga, que se torne una realidad experiencial. O sea, llegar al paraíso, diría el libro Durantia, y encontrar al Padre. Eso es lo que tú buscas. La Pues, potencialidad, pero es encontrar al padre, Andresito y grupo. al Padre, al Hijo y al Espíritu en realidad, ¿no? Sí, Incluso pero el padre es el último que uno encuentra, incluso al digamos. Supremo, a Dios el último, porque todas esas son deidades, ¿no? Pero a lo que me quería referir es que al verbo, al encontrar, ¿sí? Es encontrar, es en realidad, no es que yo llegue y lo encuentre allí y diga, ay, mira, aquí está el Padre, sino que yo me transformé en el Padre. Yo me volví perfecto, tanto como Él. ¿Sí? Entonces, cuando llego y puedo identificar que ahí está mi par, digamos, que ese es mi padre y que yo soy su hijo y que yo pues en mi nivel soy igual a él, es como equipararme en que logré esa perfección. Sí, claro, es un Entiendo, ¿no? No es, el encontrar no es como, a ver mí me dónde es que parecía, está. No. o sea, Sí, no, es una expresión más profunda, sí, mucho más filosófica, el encontrar. Ahí me surge una duda. Si hablamos de la actualidad de la deidad, ¿no sería solo el Supremo? El Supremo, de hecho, es potencial aún. No, ok. Pero está actualizándose, porque es que cuando Sí. hablo de actualidad hablo de tiempo. Entonces hablo de la deidad del tiempo que es el Supremo. Bueno, no sé, me enredo. Eh, digamos que esa actualidad se refiere a tu punto de vista, o sea, que para ti se haga una realidad. No es tanto refiriéndose a si la deidad es o no es, sino desde tu, o sea, digamos, el Hijo Eterno es ya, pero para ti, desde tu punto de vista, no está tan claro todo lo que Él es. Entonces, es más tu actualidad, no la de la deidad, a la que se refiere esta búsqueda. O sea, no estamos cambiando a la deidad, sino que estamos cambiando es nuestro punto de vista, nuestra concepción, nuestra profundidad de percepción de esa deidad. Y bueno, la potencialidad es lo que permite, o sea, que existe el potencial es lo que permite que podamos evolucionar. Si no existiera ese potencial, no podríamos evolucionar. O sea, si no existe el potencial de volverse doctor, pues tú no podrías estudiar para volverte doctor. Entonces, el hombre actual, ¿a qué se referirá? Al estado actual, ¿verdad? Estamos acá. lo original es lo que hace posible. Sí. El hombre potencial es como un destino al que vas a llegar, vas a evolucionar de esto en esto. Y el hombre eterno, El espíritu del que va a vivir eternamente.
Potencial eterno también, porque pues vamos a ser eternos. Cuando ya adquirimos la supervivencia, Sí, ya nos ahí, volvemos eternos, ¿no? Ujú. Sí. o puede ser a la que se refiera también a la a la existencia simultánea de todas las etapas, Ah, pues civilizaciones y civilizaciones y civilizaciones, ¿o qué? o en lo personal. Todas las ángelas de la historia, desde el comienzo hasta que llega al paraíso. Eh, No, ese último no me convence, Andresito. sí, lo digo porque la palabra eterno, acá lo de siempre, puede ser eternidad de tiempo o que exista por fuera del tiempo. Ya. Entonces, a la vez, yo lo Pero veo como no lo que, sé. como que lo que yo fui en esta etapa aquí en la tierra, siempre será. ¿Sí? Eso no lo puedo borrar. Y yo voy sumando las otras existencias, digamos, por llamarles así, ¿sí? Y esas existencias son experiencias y se van, siempre existen, pero a la vez se van integrando y se van convirtiendo en algo superior que es el hombre eterno. Mm. Por ejemplo, cuando yo hago una universidad, yo voy sumando materias y materias y materias y son un poco de, ahora le llaman, antes le llamaban materias, ahora se llaman, ¿cómo se llaman? Créditos. ¿Sí? Entonces yo tengo un poco de créditos, pero al final lo que integra el que yo sea doctor, abogado o lo que sea, es que eso tiene una razón de ser. Todos esos créditos tienen que, a la vez que coexisten, tienen que integrarse para tener un fin y eso es lo que al final perdura, ¿sí? El cartoncito. Usted es doctor, usted es médico, usted es filósofo, usted es lo que sea, pero detrás de esa integración hay una existencia, hay un poco de créditos y de materias que usted tuvo que superar. Sí. De pronto también tiene que ver con algo que es muy misterioso y es el crecimiento mismo, ¿no? Exactamente cómo es que crecimos, en qué momento es que cambiamos de tener una perspectiva a otra, o sea, ¿en qué instante ocurre eso? ¿Ocurre de repente? ¿Ocurre gradualmente? ¿Por qué ocurre exactamente en el momento que ocurre y exactamente en qué consiste? Eso no es como El tan... documento, el documento sí asocia el crecimiento con la experiencia. Ujú, sí. Y también sospecho que lo que quieren decir también es que nosotros estamos más en el terreno de lo potencial, por ejemplo, como seres finitos, empezando aquí en la Tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu están más en el nivel de lo existencial, de lo que ya es, ¿no? O digamos al menos el Hijo, el Espíritu y el paraíso, tal vez. Entonces, hay también hay una especie de curiosa eh, dualidad, que exista lo potencial y que exista lo actual. O sea, cosas que ya son y cosas que todavía no son, pero que pueden llegar a ser, ¿no? Y como el que lo engloba es lo original se refiere al Padre, ¿no? Sobre todo y al yo soy. Entonces, que Ese exista, original está con mayúscula. sí, mejor dicho, que existan actuales y que existan potenciales, en cierto modo tal vez es también una dualidad que tiene que ser reconciliada y es vía lo original, porque mira que dice, hace posible coexistencia y la integración.
Tal vez acá el siguiente párrafo nos dé luces. Yo la verdad no estoy muy seguro de qué quiere decir hombre eterno, pero porque además no es una expresión común en el libro, ¿no? Yo no recuerdo que esté en otro lado esa expresión. Hombre actual, hombre potencial. Sí, es como el que es, Está 3 veces. el que puede llegar a ser. Ah, ok. Y el que finalmente será, ¿no? ¡Ah, qué belleza esto! Y a medida que el hombre ama a Dios, se vuelve el hombre eterno en la actualidad. Ah, ok. Si lo puedes pegar acá, lo copiamos, por Ya va. ¿Qué haríamos sin el PDF? ¿Cierto? Ah, sí, no. Sino que ahora lo que está muy lento aquí en mi casa es el internet. Voy a copiar el pedazo completo para mirar el contexto, ¿vale? Bueno, ¿Qué me hizo? Ya. Y también para la cita. Dice, los dones de Dios, o sea, los dones de Dios son el ajustado. Su dote de realidad no son divorcios de sí mismo. Él no aliena a la creación de sí mismo, pero ha establecido tensiones en las creaciones que circundan al paraíso. Dios primero ama al hombre y le confiere el potencial de la inmortalidad, la realidad eterna. Y a medida que el hombre ama a Dios, se vuelve el hombre eterno en la actualidad. Y aquí el misterio. Cuanto más estrechamente se acerca el hombre a Dios a través del amor, tanto más grande será la realidad, actualidad de ese hombre. Cuanto más se aleja el hombre de Dios, más se acercará a la no realidad, a la cesación de la existencia. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. O sea que en algunos casos yo lo que hago para tratar de mejorar la comprensión es cuando hablan de actualidad, yo lo cambio por realidad. Y aquí me da la razón este parrafito. Grande será la realidad, rayita actualidad de ese hombre. El hombre eterno en actualidad. Ok. Y ahí le dicen a uno que es actualizarse. Ay, qué bonito. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre. Es cuando uno se actualiza. Sí, es la única decisión de valor y es lo más real o lo que está en más concordancia y sintonía con la realidad del todo. Lo más lógico, lo más integrador. Ok. Aquí hay otro parrafito que dice que el hombre eterno es un finalista del paraíso. Ah, qué Eso está chévere. Pégalo por. eso está más contundente porque ya pues te concluye, no tienes que especular, sino que directamente te dice eso. Ah, qué chévere. Aquí está. Dice, la verdadera salvación es la técnica de la evolución divina de la mente mortal desde la identificación con la materia a través de los dominios del vínculo morontial al elevado estado universal de la correlación espiritual. Así como el instinto
el intuitivo material precede a la aparición del conocimiento razonado en la evolución terrestre, también la manifestación del discernimiento intuitivo espiritual presagia la aparición posterior de la razón y experiencias morales y espirituales en el programa excelso de la evolución celestial. El asunto de transmutar los potenciales del hombre temporal en la actualidad y divinidad del hombre eterno, un finalista en el paraíso. El hombre eterno es un finalista del paraíso. O sea que cuando dice que va a integrar y va... Ahora volvemos al texto. Integra y... Mira que yo no recordaba, nunca había hecho esa búsqueda. Ese concepto del hombre eterno está muy interesante. A ver, se ven muy chiquitos. Tal vez los voy a pegar acá debajo más bien. Los puede poner con otro color de letra. Para poderlos ver todos al tiempo. Transmutar los potenciales. Ah, bueno, ese es. Es O sea el, que los que se puedan quedar por acá, que no llegan al paraíso, no son hombres eternos. Pero tampoco son, o sea, ya no van a ser disueltos. Los que se decían quedar acá en el universo local, es porque se van a fusionar con el espíritu, o con un segmento del, ¿cómo es? yo, yo supongo que se refiere por ahora a nuestro planeta, donde. Ah, bueno, para la mayoría, sí. ¿Realmente los que se fusionan con el hijo son tan poquitos? Ujú. Pero sí con el espíritu, ¿no? O sea, Sí, los que finalmente no se puedan fusionar con el ajustador, porque ahí nos dicen por qué razones podrían ser, tienen potencial de supervivencia con el espíritu, pero a ese nivel local. con el espíritu sobre todo son los de los no respiradores, los mundos de no respiradores. Qué bonito eso. A medida que el hombre ama a Dios, se vuelve el hombre eterno en la actualidad. Y aquel misterio, cuanto más estrechamente se acerca el hombre a Dios a través del amor, tanto más grande será la realidad, actualidad de ese hombre. Cuanto más se aleja el hombre, más se acerca a la no realidad. Bonito, bonito. Muy esperanzador, o sea, como que lo Sí. impulsaban un poquito como a detenerse a pensar cómo lograr esto. Cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Ay, no, ¿qué puedo darle yo a Dios? ¿Qué le puedes dar? Que es lo único que tienes en realidad. Lo único que él desea que... El devolverle el No. libre albedrío, Lo único que Sí, tienes es eso, el libre no albedrío. más. No en otras tienes palabras, es como decir, nada eso más. era tuyo, ve, te lo devuelvo. Que todo lo demás él ya lo tiene. De hecho, te lo estás prestando, que no Sí, cobra derechos de autor por amaneceres y por el mar y esas cosas, pero el resto ya todo es de él. sí. Lo Ay, único que a ver, vio la carita. Ay, aquí estoy. puso fondo y todo.
Profundo. Y los crespos, ¿qué pasó con los crespos? Todo. Míralo, ahí está. Ahí van en progreso. Qué duro mantenerlos. Bueno, ¿detenemos la grabación por hoy Sí. o quieren meterle el diente al yo soy? Aunque sea una atisbo para trasnocharme hoy. Bueno, ¿quién quiere leer este? Yo lo Ya nos, leo. ya nos queda La hecho muy... crespa. La crespa. Bueno, dice, la dinámica final del cosmos tiene que ver con la transferencia continua de la realidad desde potencialidad a la actualidad. En teoría, puede existir un fin de esta metamorfosis, pero de hecho esto es posible puesto que lo potencial y lo actual están ambos dentro del circuito de lo original, el yo soy. Y esta identificación hace por siempre imposible colocar un límite en la progresión de desarrollo del universo. Todo lo que se identifique con el yo soy no puede jamás encontrar fin a la progresión, puesto que la actualidad de los potenciales del yo soy es absoluta. Y a la potencialidad de los actuales del yo soy también es absoluta. Por siempre abrirán los actuales nuevos caminos de realización de los potenciales imposibles hasta este momento. Cada decisión humana no solo actualiza una nueva realidad en la experiencia humana, sino que también abre una nueva capacidad para el crecimiento humano. Así, mira, aquí está hablando de la experiencia asociada con el crecimiento, lo que yo había leído allá en el documento 100. El hombre vive en todo niño y el progresor morontial reside en el hombre maduro que conoce a Dios. El hombre vive en todo niño y el progresor morontial reside en el hombre maduro que conoce a Dios. Yo me lo imagino como un reloj de arena. Arriba está lo potencial y abajo lo actual. Pero la pregunta es si ese reloj de arena arriba es infinito o finito y abajo es infinito o finito. Por eso no lo cerré. Y como todo viene del yo soy, que lo engloba todo, pues el libro estaría diciendo que eh, es infinito, ¿no? Ujú. Este es Y dice por qué. pues porque el yo soy es infinito, ¿no? Sí, pero también dice por qué. La actualidad de los potenciales del yo soy es absoluta. Y la potencialidad de los actuales del yo soy también es absoluta. Actualidad de los potenciales quiere decir que pues esos potenciales existen, solo que nosotros no los conozcamos es otra cosa, pero tienen que existir, ¿no? Están en algún lado, de hecho en los tres absolutos. Eso es la actualidad de los potenciales. Y el potencial de los actuales quiere decir que lo que pasa es que con cada cosa que se actualiza, aquí se crean nuevas posibilidades, ¿no? O sea, si yo me vuelvo médico, se me abren 10.000 especializaciones para hacer ahora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, la pregunta es si a medida que Dios se revela, al multiplicarse las posibilidades, el universo podrá tener fin o simplemente va
creciendo y creciendo y creciendo. Y en teoría ellos lo que dicen acá es que ni se acaba la transformación de potenciales en actuales, ni se acaba lo que con esos actuales potencialmente podemos nuevamente hacer. O sea, es un ciclo que no es ciclo exactamente, que va de potenciales ocultos Ajá. a actuales, y en actuales están, entre otras cosas, pues potenciales revelados, de manera que eso que se manifiesta encierra en sí mismo potenciales nuevos y por lo tanto puede seguir dando lugar a nuevos actuales y esto nunca acaba, porque esos nuevos actuales a su vez traen nuevos potenciales revelados, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces es como una bola de nieve que se ha echado a rodar. Bueno, yo creo que la próxima vez lo retomamos, aunque este no estaba tan, creo yo. Este último no estaba como tan difícil, pero la próxima vez lo Sí, retomamos. sí, porque eso tiene allí bastante. Sí. Voy a parar de grabar.